Bienvenidos a todos. Este es el podcast de Shapes. Es un espacio que vamos a tener para dialogar sobre el diseño de productos. Buscamos crear conexiones con el desarrollo industrial, la colaboración entre la academia y la industria. Este evento Shapes es organizado por la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Visual de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la ESPOL. Y para esta edición en este año, en el 2020, vamos a tener la participación de la Escuela de Diseño de Productos de la Universidad de las Américas, UDLA, de la ciudad de Quito. Este podcast en particular va a hablar sobre el packaging en el Ecuador y las tendencias que están detrás de él, así como los distintos actores, desde la materia prima, los fabricantes, los diseñadores, los especialistas en mercadeo, emprendedores y proveedores de productos, inclusive de packaging personalizado, sostenible e innovador. Mi nombre es Juan Frucci, soy diseñador y voy a estarles acompañando en este episodio. Vamos a hablar de materiales biocompuestos y de cómo esta exploración puede llevarnos a tener nuevas alternativas de empaques. Para ello tenemos 5 invitadas de lujo, diría yo, y nos contarán su experiencia, sobre todo en la exploración de fibras naturales. Dentro del taller de envases y embalajes, que ha sido una materia en el ámbito académico y que luego ha generado inclusive impactos y resultados allá afuera en el mundo laboral. Antes de comenzar, les quiero recordar que este podcast tiene una versión en video en los canales de YouTube de las dos escuelas, de la ESPOL y de la UDLA, y que pueden apreciar mejor lo que estamos mostrando porque tenemos material visual también para ustedes. Revisen esta descripción del podcast para poder encontrar los enlaces y la información adicional. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos 5 invitadas. Voy a comenzar por Susana Oviedo. Susana es graduada en diseño de la PUCE, realizó una maestría en Bellas Artes en Reino Unido y ha seguido talleres, miren cuántos talleres, de ilustración, técnicas de impresión, orfebrería, vitrofusión, cerámica, encuadernación en Ecuador y en otros países. Ella forma parte de un estudio de diseño llamado 7. Lleva más de 15 años en el campo profesional. Es directora de arte e ilustración y tiene a su cargo el área gráfica. Ella es docente de la Universidad de las Américas en la Escuela del Diseño de Productos. Tenemos a 2 flamantes graduadas que se llaman Fátima Regui y Daniela Quevedo. Fátima se graduó el año anterior y después de graduarse trabajó con MycoMaker, una empresa que se dedica al cultivo de hongos y actualmente está trabajando en el tema de materiales vivos con materia vegetal no viva y organismos vivos que implican procesos y tratamientos en condiciones distintas. Miren toda la ciencia que tenemos aquí. Fátima se encarga de trabajar en explorar estas oportunidades que puede dar este material biocompuesto. Tenemos a Daniela Quevedo. Ella también se graduó en el 2019 y exploró posibilidades sobre la fibra de abacá. La fibra de abacá proviene del tallo de la planta del plátano. Está mezclado con harina de quinoa, es un material biocompuesto y ha realizado muchas exploraciones. Su producto se llama quinoa. Tenemos también a 2 flamantes estudiantes de diseño de productos, Dalis Barreto y Paola Ponce, quienes también han explorado las fibras naturales en su taller de envases y embalajes. Bueno, Susana, comenzamos contigo. Cuéntanos, ¿cuál es el enfoque de tu materia? ¿Qué buscabas que los estudiantes puedan adquirir al hacer esta materia contigo? Te escuchamos. Buenos días con todos y todas. A ver, en realidad el taller se compone de 3 progresos. Inicialmente tratamos de ejercicios de acercamiento y poco a poco vamos desarrollando proyectos que van sumando la complejidad, digamos. Lo que buscamos en el último proyecto, que involucraría todos los conocimientos que se han aprendido durante, digamos, las semanas anteriores, es generar un proyecto global que integre muchos criterios. El uno sí es de diseño. El otro, un criterio muy importante es el de sostenibilidad, frente a la preocupación de que los diseñadores hoy por hoy son uno de los grupos que más genera productos o que lanza productos al mundo.
Y en realidad los productos que ahora como diseñadores lancemos al mundo deben ser productos con criterios de sostenibilidad, con criterios en los cuales nosotros desarrollemos procesos, servicios, objetos que sean, digamos, reinsertados de cierta manera, que cuando terminen su ciclo de vida útil sean todos los complementos y todo el producto en sí sea reinsertado a la naturaleza. Es el criterio con el cual trabajamos el proyecto final de todas las, digamos, de toda la carrera. ¿Y de dónde nace este interés? Es decir, ¿es algo que reclama el consumidor de estos empaques? ¿Es algo que viene más bien desde la producción, desde la parte académica simplemente? ¿De dónde nace este interés? Este interés, bueno, tiene dos lados. El uno es el personal. Yo ya me preocupé por este tema, o nació, digamos, me picó el bichito cuando yo era joven y salí de la carrera de diseño de la PUSE porque mi tesis fue un modelo de producción tecnológica con fibras vegetales. Y también desarrollé un proyecto con el abacá. Entonces, en ese momento ya empecé a explorar y me despertó, no sé, algo ahí con el tema de las fibras vegetales. Y después también es pensar en el criterio de que hoy yo creo que es una obligación pensar tanto como consumidor y o sea, es una responsabilidad de doble lado. La gente que consume y la gente que produce. Yo lo veo como un tema, es una obligación en realidad pensar ahora en estos criterios. Muy interesante. Digamos que el problema ambiental es algo que atañe a todos los actores, pero también desde el lado del consumidor es posible que tengamos ese empuje para que las empresas también puedan servir a este tipo de problemáticas de manera más oportuna. ¿Qué limitaciones han existido para llevar este tipo de propuestas a la realidad? Si nos puedes contar algo más y pasamos después a quien ha estado trabajando recientemente en esto. Bueno, quería aclarar ahí un tema. La gente también cree que hablar de sostenibilidad solo se trata de medio ambiente y en realidad se tratan de muchos otros elementos que debemos incluir. No es solo como garantizar futuros recursos, sino también que toda la gente que trabaja alrededor de ellos es mejorar la calidad de vida, mejorar los entornos sociales de la gente que está totalmente involucrada. Entonces, la sostenibilidad es algo muy completo, no es simplemente medio ambiente. Social también. La problemática, bueno, hay algunas problemáticas en realidad. La una es que los productos lleguen a ser competitivos en el mercado, porque en realidad si es que uno se va al supermercado y trata de, bueno, y tiene mucha preocupación por el tema medioambiental y trata de conseguir, digamos, envases que sean compostables, los envases compostables en realidad son muy caros todavía, compitiendo. Y si una persona se pone a ver, voy a comprar 6 platos en $4, a que voy a comprar 24 platos en $1.50, todavía hay una competencia muy grande del precio en los productos. Esto, bueno, es una serie de factores que están involucrados para que el producto salga tan costoso, pero el uno, refiriéndose al producto final, sería el precio. El otro es involucrarse en el diseño del proceso del producto. Realmente innovar y trabajar como que el diseñador tendría que involucrarse más no solo en el producto final, sino realmente en todo el proceso que involucra crear ese producto. Entonces, rediseñar procesos. La otra también es la maquinaria. Adaptar maquinaria que puede existir en el mercado, adaptar maquinaria para que sea trabajada con fibras vegetales. Digamos que otra problemática podría ser la obtención de la materia prima, porque la obtención de la materia prima, en muchos casos, por ejemplo, en el abacá, es simplemente obtenida en el Ecuador y ya la exportan. No se hace todavía un proceso de investigación con la fibra vegetal. Ahí, Entiendo. sí. Pasa mucho con la materia prima que no la trabajamos acá, ¿verdad? Pero para eso tenemos también, muchas gracias Susana, gente joven que ha estado investigando y experimentando por su cuenta desde la universidad y luego a nivel profesional. Vamos con Daniela. Daniela, por favor, cuéntanos,
Tú también has trabajado con Abacá y has trabajado con muchos materiales. ¿Cómo los has escogido? Bueno, básicamente, pues empezó en la clase de envases y embalajes con Susana, en donde ella nos pidió investigar sobre algún material que podría ser sustentable para el empaque. Entonces, primero yo pensé en el Sixte, que es un material que casi nadie usa y pues donde yo vivo, en la parte pues del Cachi, lo utilizamos mucho para hacer cometas y nada más. Entonces también es como que la parte del problema de las fibras que decía Susana, que no se las utiliza mucho y tampoco pues, entonces, o sea, se las trata. Entonces lo que yo hice es, más que nada, trabajar con la plumilla del Six para hacer como un tipo tela a presión que pueda utilizarse en diferentes cosas. Entonces también quise ver la posibilidad de que si podía hacer un empaque con el tallo, que es muy duro si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tratarlo, pero con calor y pues distintos tipos de tecnologías, por así decirlo, logré darle forma de una canasta. Entonces, al final, ya en el proyecto final, Susana, como también había dicho, trabajó con el Abacá y ella me dio la opción de que podría ser como que el decorado, porque el decorado de mi proyecto final con esto. Entonces le decidí hacer un tejido en este material que salió después de una investigación del tesis. Al final, pues cuando llegué a la tesis, pues mi tesis no fue mi primera opción a hacer este tipo de materiales, sino era más como un mueble para nosotros los diseñadores. Pero luego de darme cuenta que en verdad no era algo que yo iba a trabajar mucho en ello, cambié mi tema de titulación y lo hice a base de esta fibra, que también mis tutores me dijeron que vaya por este camino. Entonces, básicamente realicé la investigación sobre este material y empecé a hacer pruebas. Entonces, hice matrices MED, ¿qué es una matriz MED? Es básicamente organizar todo lo que yo iba a hacer y qué materiales iba a necesitar. Entonces, investigué procesos que ya existían, de diferentes formas de tratar los materiales. Lo que hice después fue unir de toda esa investigación, como que ahora a mi parte, que voy a coger de tales cosas para que me salga tal producto. Entonces empecé a hacer el material. Inicialmente, pues inició para venderlo así. Yo tengo aquí el material, un poco, es muy resistente como para venderlo en tablones de madera gruesos, para hacer mueblería, pero viendo que en las pruebas también podía llegar a una capacidad como de escultura, como de arcilla, haciéndole presión igual a calor y igual tenía resistencia, podía hacerse diferentes tipos de formas, como el revestimiento de un casco o tejas, dándole después un tratamiento, o también como formas de tubos. Y pues adicionalicé este muestrario del material de cómo se vería con las distintas formas, con los distintos tipos químicos también en este punto, pintura, resina, para ver si resistía o no, y también las pruebas de fricción como construir con clavos, lijar, cortar con sesgadora. Y al final pues salió este material que últimamente pues también con Oscar, como dicen, es un apoyo igual. Estamos haciendo un proyecto, estamos más bien dicho, haciendo un proyecto para hacer con este material liberar el alcance de una guitarra que ya está en proceso. Entonces yo fui donde las personas que saben pues más del tema, y pues ellos me vieron el material y decidieron que resistía la verdad para hacer este tipo de productos. Entonces estamos en ello haciendo las últimas placas para poder terminar la guitarra. Y básicamente Bien. así inició esto de los materiales, de cómo inició a trabajar con este material. Chévere, muchísimas gracias. Se ve en las fotos cómo hay ese rigor también para hacer pruebas. Es algo que allá afuera los fabricantes quieren saber y quieren intentar también. Lo has hecho por tu parte. Muy bien. Queremos hacer una pausa para comentarles que durante la grabación original tuvimos un problema técnico con una de nuestras invitadas, Fátima Arregui. Hemos incluido sus comentarios sobre su experiencia en el taller de envases. Buenos días, soy Fátima y la curiosidad ha visionado mi vida. Cuando cursaba mis estudios en la carrera de diseño en la UDLA, esa curiosidad se fue ajustando hacia los materiales naturales,
acompañados del constante cuestionamiento de los residuos generados por el ser humano y su impacto en la naturaleza. Respondiendo a tu pregunta, Juan, en la clase de envases y embalajes, nuestra maestra Susana nos pidió investigar sobre fibras naturales y luego desarrollamos biocompuestos con ellas. Recuerdo, un semestre antes, en la clase de Nava, tuve mi primera exploración material. Observé en la calle cáscaras de habas, de frijoles, en nuestra dieta diaria, cáscaras de banano, de papa. Resolví que si se daba tratamiento a estos recursos, lograban aglutinar materiales como el papel reciclado. En ese entonces hice un contenedor para los residuos generados en la cocina. Con este estudio previo, junto a Susana, desarrollamos láminas con hojas de achira. La achira es una fibra vegetal usada actualmente para envolver postres tradicionales como los quimbolitos. Esta hoja se secó, encoló y moldeó a presión en moldes impresos en 3D. El resultado fue un envase biodegradable para jabones o confites tradicionales. Luego, en mi tesis decidí retomar la exploración material. Ahora, al atender la necesidad de los restaurantes al servir alimentos de consumo rápido. Bajo la metodología de diseño circular, trabajé 15 exploraciones vegetales con fibras residuales, provenientes de la agroindustria del trigo, la caña de azúcar y la quinoa del Ecuador. Paralelamente, se obtuvo datos de los involucrados, es decir, la industria, el consumidor y el mercado. Los envases que más se usan en el servicio de alimentación son fundas tipo camiseta y tarrinas. Siendo así, se buscaba un material con propiedades plásticas. La oportunidad prometedora fue un aglomerado de residuos de caña de azúcar con harina de trigo transformados con matrices de acero a bajas temperaturas para satisfacer la producción cereal. Más allá de la producción material, se buscaba asentar la propuesta a la realidad. Entonces se hizo una proyección financiera versus producción versus mercado, donde con un lote de 100.000 unidades, los costos de producción se reducían aproximadamente a 2 centavos, siendo competitivo en el mercado. Además, es importante comunicar al usuario y cliente el valor de usar productos sostenibles. Así que, el modelo de negocio circular consiste en la producción de envases para atender la necesidad de servir alimentos preparados en restaurantes, donde se facilitaría al usuario disponer los residuos en contenedores adecuados para orgánicos. Luego, el gestor ambiental, mediante el compostaje, transformaría los residuos en humus y finalmente se nutriría los campos de la industria azucarera con el humus, cerrando el ciclo de los materiales involucrados. Y ahora continuamos con la conversación. Queremos escuchar un poco desde la academia a los estudiantes. ¿Quién nos puede contar, Odalis, cómo han enfrentado su trabajo propio a nivel personal en esta materia, en la cual se exploran los materiales y las fibras? Cuéntanos, Odalis. Bien, buenos días con todos. Bueno, nosotros en la materia de envases y embalajes tuvimos un proceso bastante interesante porque desde el inicio del curso empezamos con un proyecto de biomimética. Entonces, ¿cómo redireccionamos todo este proceso? Fue a base de una experimentación a través de cómo funciona en este caso la orquídea. Entonces, a raíz de esto fue que nosotros pudimos diseñar un sistema de packaging con varios módulos. Pero hablando en cuanto a la sustentabilidad, también hicimos un proceso de experimentación en cuanto a bioplásticos, en este caso, porque nuestro concepto en sí es como que era crear un packaging que sea dinámico y versátil
pero a la vez caprichoso porque estaba direccionado a una marca de ropa con este estilo. Entonces, nosotros empezamos como que un poco a investigar y experimentar en el área de bioplásticos y encontramos alguna información acerca de los bioplásticos a base de almidón de yuca, lo cual nos pareció bastante interesante porque en sí es un plástico bastante resistente que tiene una textura cauchosa. Entonces, en este caso, nuestro proceso de experimentación se basó en la creación de este bioplástico para poder crear los sistemas de packaging. Ahí se Bien, la puede observar, ¿verdad? ¿Se Ajá, trata de esto? Qué sí, chévere. exactamente. Este sería básicamente un módulo, el cual nosotros empezamos como que a desarrollar y a diseñar también. Está unido a través de prensa de calor, porque realmente para crear este bioplástico se necesita una estandarización. Todos los materiales que usamos, que son el almidón de yuca, vinagre, agua natural, la glicerina y también colorante, tienen que tener una cierta medida para poder crear este bioplástico. Entonces, esto se cocina a una temperatura bastante elevada en una olla o, bueno, básicamente es como que a calor. Y cuando tenemos ya esta consistencia que es bastante como espesa, la tenemos que poner sobre una base plana y esto ponerlo bajo el sol durante 24 a 48 horas más o menos. Entonces, cuando ya este material se empieza a secar, se crea como una especie de lámina súper cauchosa. Entonces, básicamente, y nosotros diseñamos esto a través de un patronaje. Y este patronaje, bueno, iba acordado de una manera ya diseñado por nosotros y de ahí lo fuimos prensando con calor. Entonces así fue como llegamos a esta forma. Pero realmente el sistema de packaging, en este caso, bueno, desarrollamos tres, que eran tres módulos, los cuales van a contener la ropa que nosotros habíamos diseñado para esa marca. O sea, en este caso, este sistema de packaging. Chéverísimo, muchas gracias. Quiero escuchar a Paola, también su parte y su experiencia. Cuéntanos. Bueno, yo creo que es importante también enfatizar en lo que fue la parte de la conceptualización, ya que nosotros también partimos desde un razonamiento sustentable. Entonces, nosotros vimos una necesidad en el mercado y también un grave problema que es el modelo del consumismo. El modelo de consumismo, por lo menos en lo que es la industria de la moda y de la ropa, tú cuando vas a hacer una compra, usualmente te envían una bolsa. Y esta bolsa, la mayoría del tiempo, no puede ser reutilizable, ya que las bolsas, en cuanto a lo que es packaging, usualmente son reutilizables, son creados por distintos plásticos. Entonces llega un proceso en el que ya no se la puede utilizar de otra manera. Entonces nosotros, al detectar este problema, quisimos crear, como Dalis dijo, un packaging que no solamente tenga el propósito de ser una bolsa y ya, sino darle otro propósito y cambiarlo a ser algo útil. En este caso, una maleta. Entonces nosotros pasamos por distintas fases, ya que todo empezó con la idea de hacer una maleta de cuero. Pero en este problema era que era muy caro, ya que estábamos pensando solamente en packaging. Entonces, a través de una investigación inicial, cogimos uno de los caminos de la sustentabilidad más fáciles, que en este caso sería reutilizar un material ya existente. Por eso hicimos investigaciones primero con bolsas y a partir de un proceso de formado y de calor, utilizamos bolsas que ya no se utilizaban antes y creamos un nuevo material que se asemejaba más al cuero. Entonces nosotros, al hacer las primeras exploraciones desde esta visión, ya teníamos la idea de que queríamos asemejar a un material que técnicamente no era lo más efectivo para el packaging que nosotros queríamos utilizar y estábamos viendo otras maneras de replicarlo. Entonces nuestro primer acercamiento fue con estas bolsas, que fue muy interesante, pero tenían el problema que aún seguía siendo plástico. Entonces, a partir de esto es lo que nace nuestra investigación en la parte de los bioplásticos, pero también hicimos investigaciones, por ejemplo, con cuero de kombucha, que es el cuero vegano, como podemos ver aquí. Entonces,
hicimos bastantes exploraciones, pero también nos dimos cuenta de que hay limitantes en cuanto a los materiales que tú puedes utilizar, ya que muchos de estos biomateriales toman tiempo en construirse. Y esto también demuestra que la industria tiene poder para crecer, o sea, hay cómo crear estos biomateriales. El problema es que sí tendríamos que hacer, como Susana dijo, un cambio en cuanto a lo que es el método de producción, por el tiempo en que se demora, también por los costos y por cómo nosotros conseguimos la materia prima, ya que, por ejemplo, en el caso de la yuca que nosotros obtuvimos, nos tocaría, por ejemplo, si queremos llevarle a un panorama real, hablar, por ejemplo, con gente que esté produciendo cosas con yuca y nosotros pedir que nos den parte de sus residuos y así nosotros empezar a sacar el material y de poco en poco ir creando estos biomateriales. Digamos que ustedes, Odalis, Paola, se dan cuenta de que desde la academia, desde la voluntad inclusive de buscar la sostenibilidad, hay muchos experimentos por hacer, pero a la vez me gusta mucho ver que se dan cuenta que hay unos retos para pasar desde esto artesanal a algo más industrial. Quiero que lo piensen un momento para retornar sobre ese tema, porque eso es algo que les interesa mucho a quienes nos están escuchando. Yo quería retomar con Susana. Susana, ¿cómo ve el mundo empresarial este tipo de iniciativas? Pensando también en el lado más optimista del asunto. Se busca siempre la rentabilidad. Hay empresarios que les interesa el tema, como decías tú, de la sostenibilidad en sentido amplio, integral. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Justo estaba leyendo la semana pasada al respecto y hablaba que en el Reino Unido bueno, hicieron una encuesta al consumidor, a los consumidores, respecto a los productos pues, que están consumiendo. Y el 75%, casi el 75% de los encuestados indicaron el interés sobre, claro, sobre consumir productos ya responsables y decían que de aquí en adelante estarían preocupados o consumirían más a las empresas que ya están implementando criterios de sostenibilidad en sus procesos. Entonces, si bien hay empresarios que sí se están preocupando por el tema, en realidad el consumidor definiría este tema, este asunto, y las empresas se van a ver obligadas también a involucrar temas de sostenibilidad en todos sus procesos. Y la gente va a terminar comprando en un futuro seguramente productos con estos criterios. Entonces yo creo que sí hay empresarios que están preocupados, pero ahorita prima el tema más digamos lo que estábamos hablando, que sea rentable. Entonces ahí está también el papel del diseñador, en el cual tiene que involucrarse en estos procesos y realmente lograr que todo ahora la competitividad, hay una competitividad, digamos, entre el producto que está terminado con criterios de sostenibilidad y los productos que hay ahora en el mercado. Recogiendo entonces lo que tú nos cuentas, Susana, es verdad que el diseñador está como bisagra entre el consumidor y el fabricante, ¿no? Y esa es voluntad de las carreras de diseño de productos, fomentar esta experimentación en los estudiantes para que sean profesionales que entiendan esas expectativas de los usuarios y puedan conectarlas con también las expectativas de las industrias. Y que esa conexión se dé es fruto de una visión súper integral de la formación de nuestros diseñadores. Este es el objetivo de las carreras de diseño de productos, conectar inclusive la rentabilidad y en varios aspectos más, los beneficios de la empresa a la calidad de vida del usuario, ¿verdad? Yo quiero regresar con Paola y Odalis, podemos comenzar en ese orden. ¿Qué reflexiones tienen ustedes? ¿Qué aporte puede hacer el diseño a cambiar y a dar impacto en la sociedad, premiando tanto a la industria como a los usuarios? ¿Cómo es su visión sobre esto? Bueno, como mencionó Susana, yo creo que es muy importante en que como nosotros diseñadores primero seamos conscientes
ya que somos nosotros los que decidimos crear cosas y lanzarlas al mercado, y después la industria obviamente se ve afectada a partir de las decisiones que también nosotros tomamos. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es ver primero las oportunidades, teniendo en cuenta, por ejemplo, el contexto en el que nosotros vivimos, que es Ecuador, que se maneja mucha materia prima orgánica. Nosotros podemos hacer investigaciones desde la parte de los residuos y sacar oportunidades para crear nuevos materiales de ahí, al igual que investigaciones, y técnicamente generar un mercado local a partir de una necesidad global. Entonces, desde ese punto de vista, creo que deberíamos aprovechar la oportunidad y más que nada poner nuestro granito de arena, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Odalis. Bien, yo realmente considero que el diseño puede ser una herramienta muy importante para poder comunicar mucho lo que nosotros pues queremos ofrecer como que al mercado, en este caso a través de la sustentabilidad, porque nosotros somos las personas que vamos a diseñar productos que sirven para cubrir una necesidad, y qué mejor hacerlo a través de la sustentabilidad, porque de qué nos serviría a nosotros como que diseñar un producto que llega a contaminar el mundo si realmente tiene que cubrir una necesidad, y qué mejor hacerlo a través de la sustentabilidad. Me parece que es bastante importante como que partir también desde allí, y también como comunicadores poder como que inspirar a las demás personas a comprar estos productos. Entiendo, entiendo. Y ahí está un poco el incentivar y comunicar inclusive a los fabricantes de que el consumidor está buscando esto y que es una oportunidad, como se ha dicho por ustedes. Una última pregunta para Daniela y cerramos de nuevo con Susana. ¿Crees que el camino de esta experimentación en términos de sostenibilidad, repito, global, es lento? Tú que lo has probado, lo has trabajado, Daniela, ¿cómo puedes ver el panorama de aquí a futuro? Bueno, la verdad, yo creo que no es lento, porque si en verdad los diseñadores no somos ingenieros para ver si es como tan rentable y así, pero también cabe en nosotros ver esa investigación, que a la final es como que cosas que ya existen, o sea, en verdad. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador no se maneja tanto este manejo de las materias, porque no es como que el Ecuador tenga esa conciencia de cuidado ambiental, si en verdad es que hacen campañas y ese tipo de cosas para fomentar eso, pero no ve más allá. Es como cuando uno dice que un diseñador pues sustenta la necesidad a través del diseño de un producto, pero hay más atrás de eso, entonces toda la investigación para llegar a ese producto. Y cuando se habla de la sostenibilidad, ese ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo quería un ciclo de vida que en verdad, o sea muy sustentable. Entonces, básicamente, esta fibra se la utiliza cuando ya el plátano deja de dar el fruto que sí, que es el primer producto, que es el plátano verde, y el tallo pues queda muerto, por así decirlo, ya cumple su ciclo de vida, y de ahí se lo vuelve a sacar, y es más, hasta de los residuos se podía hacer abono, o sea, muchas cosas. Ujú. Entonces, no es cuestión de como decir que es difícil, sino que más bien fomentar eso en en las personas y en los clientes, porque ellos como que, sí, compro esta cosita, pero no se dan cuenta de que al final de ese residuo, o sea, va a afectar mucho. O sea, como que, no voy a botar basura en la calle, por ejemplo, o en un parque, pero eso no significa que esa basura a la final no va a llegar a cualquier otro lado que a la final es naturaleza. Entonces, no es como que solo pensar que es ese 10%, hay un 100, hay un 90% más todavía que no hemos visto. Entonces, desde los diseñadores, pues igual ver ese ciclo. No creo que sea difícil, como tú me preguntas, sino más bien de conciencia, de que nosotros como diseñadores de productos, tanto si sean sustentables o no sustentables, hacer ver al cliente y a las industrias que no es solo un tema de decir ya con esto recibo 10% y ya, pero no vas a eliminarlo del todo. Pero si no creamos la conciencia aquí, como dice Susana, en otros países obviamente ya están más avanzados que nosotros porque sí tienen esa conciencia de en verdad decir esto a la final, sí va a afectar al mundo, bueno, o al futuro de mi prójimo, por así decirlo. Entonces, como uno no quiere eso, entonces es más consciente y ahora sí
de productos que saben que a la final eso sí se va a biodegradar en menos tiempo y ese tipo de cosas. Entonces es más como de hacer verle al mundo, o más bien dicho al Ecuador, que sí se puede. Entonces no es como decir que no, desde mi punto. Ok, muchas gracias, Daniela. Cierro con esta pregunta. ¿Qué tan lejos estamos de eliminar o disminuir el plástico como principal empaque, Susana? A ver, yo ahí quisiera, es lo mismo que converso con mis alumnos, tampoco hay que satanizar el tema del plástico, ¿no? Porque en Eso realidad, no es tan malo si es que se lo entiende desde sí, muchas ópticas. si Cuéntanos. si es que voy a tener un, no sé, un mobiliario que va a estar en mi casa 20 años y está diseñado con funciones de plástico, es un material que vale la pena. En realidad, muchos avances que se han logrado en base al plástico son importantes. El principal problema del plástico son los plásticos de un solo uso. Los sorbetes, los vasos, las fundas. Entonces, es principalmente el enfoque que tenemos en las clases, sobre todo, en reemplazar estos materiales, estos desechos de plástico que se generan. ¿Me puede repetir la pregunta? Ahorita me desvío en el... No, es correcto. Si el plástico en el empaque, como principal empaque, lo vamos a eliminar o estamos cerca de eliminarlo, simplemente se trata de irlo disminuyendo, porque tiene las ventajas de los costos, como conocemos. Por lo tanto, hay que enfrentarse a un mundo fuerte, ¿no? De la rentabilidad. Pero en las investigaciones y en las aplicaciones que ya se ven, como dices tú, en otros países, ¿cómo está el estado de esta acción? De buscar eliminar el plástico de los empaques. Sí, o sea, mi posición personal sería que sí tendríamos que eliminar el plástico porque no hay otra solución. Los microorganismos no van a comerse el plástico y no van a poder eliminarlo de la naturaleza. Por eso, sí creería que trabajar con este tipo de materiales que reemplacen al plástico sería la solución al problema básico que son de los plásticos de desecho de un solo uso. Buenísimo, buenísimo. Esas son muchas de las fortalezas que las carreras de diseño de productos tienen, y es conectar muchos mundos que pueden aparentemente estar separados, como hemos visto ejemplos inclusive desde la biología, desde temas de mercadeo, temas de fabricación, temas de técnicas de empaque, de distribución, lo global con lo local, la industria, el mercado, como decíamos también, este usuario feliz y este industrial feliz. Es un poco esta tarea y es satisfactorio que las carreras de diseño de productos buscan estas conexiones. Yo le agradezco a las diseñadoras que nos han acompañado el día de hoy por este tiempo de compartir sus experiencias. Les cuento que en las notas del podcast se verán las cuentas de las redes sociales de ellas para que puedan estar en contacto, y de las escuelas de diseño que están involucradas en este proyecto. Además, les invito a que puedan escuchar otra serie de podcasts preparados acerca del tema del packaging. Estén pendientes de nuestras redes y de canales de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.